Bueno, en este video primero voy a mostrar el resultado final que era a lo que quería llegar, después analizar el circuito y después armar paso por paso lo que ya está acá armado. O sea, voy a empezar por el final de la historia. Estaba necesitando para monitorear un equipo que básicamente prende un relé cuando pasa algún episodio. Según algún síntoma, prende un relé que hace algo, un equipo que no estoy hablando acá. Y luego de un tiempo ese relé se apaga. Bueno, lo que estoy necesitando es ver, no importa cuándo, sino si ha hecho la acción de prender el relé y apagarse. Entonces lo que hice fue hacer una especie no, hacer un flip-flop, pero con un operacional. O sea, voy a usar un operacional doble, donde uno de los operacionales va a ser para el flip-flop, para hacer el set y el reset. Ahora cuento un poquito. Y con el segundo operacional un oscilador, que básicamente me va a quedar un LED tipo baliza parpadeando, y yo con eso puedo saber si en algún momento ese relé de ese equipo le dio la orden de encender. De hecho, igualmente tengo una cámara de seguridad donde voy a apuntar hacia ese LED como para ver si quiero ver a qué hora fue. Pero lo que me importa es no tanto la hora, sino si en algún momento hubo como si fuera un set. Yo acá voy a mostrar. Acá tengo el set que equivaldría a cuando el equipo manda la orden. Y ahí, o sea, saqué la... Ahí hice el set. Pero hay momentos donde ese equipo va a apagar el relé, pero necesito que me quede encendido el aviso de, mira, en algún momento se encendió. Y cuando voy a hacer la otra prueba que tengo que hacer es, bueno, acá tengo el reset que yo manualmente voy y lo apago. O sea, ahí voy a poner unos switch. Entonces en algún momento cuando digo, bueno, a partir de ahora necesito ver si este sistema vuelve a encender. Cuando enciende el sistema que prende el relé del equipo que no estoy hablando, me manda la orden a este circuito que hice y me dice, bueno, si esto está parpadeando en algún momento sucedió. Si bien hay muchas formas de hacerlo, hay directamente flip-flop para hacerlo. Hay 555, puedo hacer el oscilador, puedo hacer de distintas maneras. Lo quise hacer con un operacional, de hecho porque tenía. Y cómo voy a mostrar el circuito, cómo hacerlo con el operacional paso a paso. Y después voy a armarlo desde cero esto, a ver cómo quedó. Que es el equipo que voy a usar para hacer un par de pruebas. Bueno, a ver. Habíamos visto que estaba usando un operacional doble donde un operacional estaba utilizado para hacer el flip-flop y el otro para el oscilador. Entonces voy a mostrar cómo hice cada uno de los circuitos. Primero bueno, ¿por cuál empiezo? Podría empezar por el operacional. Yo acá voy a conectar un operacional. Le faltan dos patas, la de alimentación. Lo que pasa es que el simulador este ya lo da por sentado de que tengo conectado a más 15 y menos 15. Lo básico del oscilador es utilizar el operacional como comparador. Que es bueno, la idea tampoco es explicar acá qué es un comparador, pero entre las dos entradas, la que gane más, la que sea más alta de las dos, si gana la entrada negativo, me va a dar a la salida todo o tendiendo al valor de la fuente negativa. Si gana el valor positivo, me va a dar el valor de la fuente. O sea, traduciéndolo a números, respecto de lo que pasa en estas dos entradas, si es mayor lo que hay en la pata más, me tiende a una salida de 15 volts. Acá va a ser un operacional no real, sino ideal, o sea que va a dar 15. Quizás va a dar un poquito menos, pero o sea, no hay valores intermedios. Es como una llave. Pone la llave en alta o la llave en baja, de acuerdo a lo que dé acá la suma. O sea, la suma respecto de las patas. Si la suma de esta pata es mayor respecto de esta, entonces me tiende a la tensión negativa de alimentación. Por ejemplo, vamos a hacer, podría poner un voltímetro, porque voy a poner una resistencia de salida para poder ver lo que le pasa a esa resistencia en el tiempo. Voy a quitar la corriente para que no moleste en el gráfico. Por ahora no hay nada conectado. Voy a poner entradas, una fuente. Entonces, esto que quería mostrar para hacer un repasito rápido de lo que es un comparador, voy a poner la entrada menos a masa directamente. Esta fuente está puesta a masa, es de 5 volts. Entonces, cuando yo le conecte, acá en la comparación está ganando la entrada más, porque la entrada más tiene 5 voltios, la entrada menos tiene 0, tiende a llevar la fuente a la parte positiva,
Y en esta resistencia de salida tengo, se ve acá, 15 voltios. O sea, el máximo de lo que me puede dar la fuente. Si yo pongo, o sea, acá la masa estaría es mi cero. Entonces, si acá hay 1 milivoltio, es lo mismo, porque 1 milivoltio, la suma total, digamos, de acá, gana esta pata. Ahora vamos a hacer al revés. Pongo la masa acá y pongo 1 milivoltio en la entrada negativa. ¿Quién tiene más? La entrada negativa. Entonces tiende a la fuente, al total de la fuente que está alimentada en negativo, que eran menos 15. Bueno, acá me está dando, me estoy parando ahí, menos 15. Bueno, esa es la idea de lo que se va a usar para poder hacer el oscilador de onda cuadrada. O sea, la luz que prende y apague. No me interesa que sea de forma senoidal o triangular. O sea, necesito que prenda y apaga tipo una baliza de que me dé cuenta de que estuvo prendido. ¿Por qué no senoidal? Porque es más difícil hacerlo. O sea, es muy simple hacer la onda cuadrada, hacerlo oscilar de forma cuadrada. Bueno, ¿cómo hago eso? La idea es lo siguiente. En primer lugar, yo lo estaba alimentando ahí con una fuente. La estaba alimentando con una fuente que no es partida. Primero lo voy a mostrar en fuente partida, simétrica, y después cómo hice para hacerlo con fuente simple. Más menos 15 no tiene sentido para prender un LED. O sea, si es una aplicación de audio, que yo necesito mucho rango dinámico, o que necesito cierto nivel de tensión, acá para prender un LED o disparar un relé o lo que sea, es mucho. Entonces, por ejemplo, puedo poner más menos 5. ¿Esto qué quiere decir? En realidad nada, va a funcionar todo igual, nada más que la salida, en vez de tendérmela a 15 voltios, me la va a tender a 5 o me la va a tender a menos 5. Por un momento es incómodo eso, pero por ahora lo tengo que usar así. Y lo que voy a hacer es, cómo se conecta, cómo es el esquema básico, es por la realimentación negativa. Los valores después voy a elegir otros, pero para la simulación es lo mismo. Una realimentación negativa con una resistencia y un capacitor. Y a su vez también, esto lo voy a correr porque es como para que se vea claramente que esto es la salida, lo que estoy mirando de la carga, que no influye en el circuito. O sea, esto es como si fuera mi LED que voy a prender después. De hecho, voy a hacer eso. Voy a poner un LED, en realidad. Vamos a poner un LED. Sin resistencia limitadora, no importa. Acá en el simulador nada se quema. Después cuando lo arme, obviamente le tengo que poner una limitación porque si no me puede quemar el LED. O me lo va a quemar. Bueno, ¿qué le pasa al LED en el tiempo? Nada, está todo apagado, todavía no funciona esto. La idea es, se utiliza también una realimentación negativa, las dos cosas a la vez, que es medio extraño, porque como, ¿qué está pasando? Las dos cosas a la vez. Y conectado de esta manera. Ahí frené todo, por ahora. ¿Qué va a suceder acá? La idea es que, y no tiene ninguna entrada, las entradas son los propios lazos de realimentación. La idea es que inicialmente podemos pensarlo como que este capacitor está descargado. Lo que yo tengo acá es un divisor resistivo de la salida que vuelve a entrar hacia la pata más. Cuando esto esté saturado, tendiendo hacia el positivo, dijimos que nos iba a dar 5 voltios. Entonces acá va a haber 5 voltios. Esto es un divisor resistivo con las dos resistencias iguales, una puesta a masa, por lo tanto en el punto, en la unión de los dos, ahí tengo la mitad, voy a tener 2,5. Y se va a estar autoalimentando a 2,5. Él se autopone la referencia que va a ser la mitad de lo que sale. Cuando hay 5, acá va a haber 2,5. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando esto esté en alta, como si fuera en 1 digital, y prenda el LED, voy a tener 5 voltios. Y automáticamente me voy a autorreferenciar con 2,5 acá. Quiere decir que la única forma de que se apague es que la pata menos le gane. O sea que la única forma de que se apague es que tenga más de 2,5 voltios. 2,01, 2,0001, bueno, eso depende del operacional, pero un poquito más de 2,5 le gana y se apaga. Volvemos al estado inicial. Esto está en 5. Acá tengo la mitad, acá tengo 2,1. Bueno, ¿qué está pasando acá? Acá tengo un circuito, temporalmente esto no le está haciendo nada, esta entrada. Entonces tengo un circuito RC. Lo que estoy haciendo es cargar ese capacitor con un tiempo que depende de estos dos valores, pero lo estoy cargando ayudado por el freno que me pone la resistencia. Este capacitor va a estar en 0, dentro de un rato en 0,0001, 0,002, etcétera, etcétera.
y se tiende a cargar ¿a dónde? Él tiende a llegar a 5 voltios, al máximo. Pero hay algo que va a pasar en el medio. En algún momento va a superar los 2,5. Cuando supere los 2,5, este capacitor, que está conectado a la entrada menos, se va a producir el caso de que la entrada menos le gana a la entrada más. Porque esta es más grande por el capacitor que se cargó. Cuando se carga cuando sucede eso, que se pone en cero, obviamente tiende al valor negativo, tiende a menos 5, o sea, digamos que va a salir menos 5 voltios acá. El LED se va a apagar. Después tendría que discutir si no le molesta el pico inverso, que para esa tensión, por ahora se va a apagar el LED. Voy a tener menos 5. ¿Y qué tengo acá en la entrada de acá? Tengo la mitad. Entonces tengo menos 2,5. ¿Por qué sigue apagado? Porque acá tengo menos 2,5 y este capacitor está en 2,51, vamos a ponerlo. Entonces, ¿y eso que dura para siempre? No, porque ahora el capacitor se empieza a descargar por acá. O sea, ahora el operacional está tirando, digamos. Entonces descarga el capacitor. ¿Y hasta dónde lo descarga? Y hasta, en realidad, hasta que llegue se cargue, digamos, con la tensión que hay acá. O sea, llevarlo hasta menos 5. El tema es que va a volver a pasar lo mismo. Como acá hay menos 2,5, cuando supere el menos 2,5, o sea, 2,51, menos 2,51, esta entrada le gana. Entonces se pone en alta. Se pone en 5. Se enciende el LED. Acá tengo 2,5 y este capacitor se empieza a cargar. O sea, empieza a alejarse del menos 2,51, en algún momento pasar a 0, 1, 2, 3, no, 1, 1,5, 2, 2, y cuando vuelve a 2,51 se empieza a prender. Bueno, y así se tira la pelota y variando, jugando con los valores, puedo hacer esta velocidad y en definitiva la frecuencia. Bueno, dejo de hablar y activo el simulador. Ahí se está empezando a cargar el capacitor, está empezando a ponerse en marcha el operacional, está empezando a hacer cada vez, por la ganancia que tiende a tener una salida de algún valor que va creciendo cada vez más. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, acá está la frecuencia. Vamos a ver qué pasa lentamente, muy lentamente. Voy a sacar esto, porque acá está viendo qué le pasa al LED. Vamos a ver qué le pasa al capacitor. Reinicio. El capacitor, acá está la tensión, se empieza a cargar, ahora todavía se está iniciando el sistema. Porque está empezando a crecer y crecen en los dos, tanto en el capacitor como en la resistencia. Cuando ya supera el valor de la mitad que tiende, ahí es donde medio se estabiliza y en realidad es cuando empieza a estar no estable, que es lo que quiero, que oscile. Pero vamos a ver, ahí se empieza a prender el operacional, el LED, todavía no osciló. Ahí empezó a hacer el trabajo de oscilación. Bueno, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando llegó al valor que superó la mitad de los 2,5, es cuando se apagó y se empieza a descargar hacia el pico negativo. Voy a sacar la corriente para que no moleste. A ver, voy a pausar. Acá el capacitor, voy a agrandar un poquito, acá el capacitor empezó a crecer, acá es donde digamos, la primera vez que tiene que llegar a este nivel y después se estabiliza. Llegó a 2,0501. Bueno, ¿ahí qué pasó? El capacitor que está conectado a la entrada menos fue más grande que el 2,5 de la entrada más. Entonces el sistema pasó a 0 y se empezó a descargar. ¿Hasta dónde? Hasta lo que veíamos recién, hasta menos 2,50 y un poquito más. Menos 2, se me está yendo. No le llego a dar con el mouse. Pero bueno, llegó a ese nivel máximo. Y así se van pasando la pelota. De hecho, acá es lo mismo que sucede. Si veo qué le pasa a la resistencia de referencia, por decir de alguna manera, en el tiempo, primero inicia, lo hago lento a propósito para que se vea. En el momento que está en alta, él se va a quedar en 2,5. Vamos a acelerar un poquito.
Ahí está en 2,5, hasta que se apaga. Vamos a ponerlo un poquito más lento. Mientras está prendido está en 2,5, hasta que el capacitor le gana. Entonces se apaga y tiende a la tensión negativa, que es menos 2,5. Bueno, esto es lo que está pasando en la resistencia. Cuando está prendido está en la mitad de tensión, de la máxima, y cuando está apagado está en la mínima tensión. Entonces en ese momento el capacitor se está cargando o descargando. Cuando el capacitor le gane, se invierte el proceso y tiene que llegar al... Y eso es cuando está en más, el capacitor se empieza a cargar, cuando le gana se apaga. Entonces la tensión de esa resistencia está referenciada completamente en nuestro extremo, en negativo. Se empieza a descargar el capacitor, se empieza a cargar con tensión negativa, cuando el capacitor le gana, se prende y así es el ping-pong. Entonces, así es como hago el operacional, con un operacional, cómo hago el oscilador. Si yo esto lo pongo rápido, eso es lo que estábamos viendo en el video, cómo oscila. El tema, bueno, yo lo puse con una fuente simple, por ejemplo, si lo quiero alimentar también con una batería o con una fuente switching. O sea, hacer una fuente partida para esto tampoco tiene sentido. Entonces voy a la alimentación y le pongo que sea 0 y 5 el máximo. El tema es que va a haber un problema ahí. Al principio va a funcionar, pero después no tengo esa tensión negativa hacia donde tengo que descargar y va a andar raro. O sea, de vez en cuando prende y cada tanto vuelve a prender y después no prende porque no tiene hacia dónde descargarse. Esto tampoco lo quiero hacer tan largo. O sea, necesito una parte como si fuera negativa, más negativa que el estable. De hecho, ahí prendió un cachito, pero no oscila. Es como después se queda casi todo el tiempo apagado y en algún momento va a volver a prender. Además que no me va a servir para la que quiero mostrar. Está bien, podría agarrar la frecuencia y que no sea una frecuencia, digamos, un ciclo del 50%, pero yo necesito que, para lo que va a venir después. Entonces, lo que hago es nada más ni nada menos que cambiarle la referencia. O sea, antes tenía mi masa era el 0 y tenía alimentación positiva y alimentación negativa. Ahora tengo alimentación positiva y la negativa es un 0. Entonces necesito que mi 0 de mi masa esté arriba, esté en el medio de esas dos. O sea, antes era 0 porque estaba entre 5 y menos 5. Bueno, ahora si estoy entre 0 y 5, necesitaría que mi 0 sea la mitad, por ejemplo, 2,5. Bueno, ¿cómo hago eso? Yo voy a tener una fuente. Acá el sistema, para simplificarlo, no me pone la fuente, la pila que está alimentando este operacional. Pero yo voy a tener una fuente. En realidad, en este momento, antes tenía dos, una positiva y una negativa. Yo voy a terminar teniendo una fuente de 5 voltios, donde un pin entrará por acá, lo que pasa es que no tengo ese pin, entrará como por acá, y tendré otro pin que será la masa, así. Pero necesito la parte negativa. Bueno, como dijimos, por ejemplo, que el medio por ejemplo, no, por ejemplo, por esta tensión, tengo entre 0 y entre 0 y 5, la mitad es 2,5. Entonces, no estoy discutiendo por qué los valores ahora. De hecho, después se podría optimizar para que gaste menos corriente, consuma menos corriente, menos potencia, o sea, haya menos corriente calentando las resistencias inútilmente. Pero, ¿qué sucede si hago esto? Si hago esto no es más que un divisor resistivo y en la mitad, en la unión de las dos resistencias, cuando son iguales, tengo la mitad. O sea, de hecho, acá vamos a poner un multímetro, entradas, siempre me pierdo, voltímetro. ¿Qué hay ahí entre ahí y masa? 2,5 era lo que quería. Bueno, ¿qué sucede si esto que estaba conectado a masa cuando la fuente era simétrica, o sea, esta resistencia terminaba conectada en el medio de los dos? Bueno, saco acá el cable y lo conecto a mi nueva masa, por decirlo de alguna manera, que es 2,5. Ahí vuelve a oscilar porque era lo que estaba pasando antes. Es más difícil de explicarlo y de pensarlo cuando digo, pero ¿qué está pasando acá? Esto está yendo a más 5 y cuando el capacitor se apaga, el operacional está en 0, pero tiene que ir, ya no hay un menos 2,5. El tema es que esta es la referencia y esto es lo que manda todo. Si bien respecto de masa hay 2,5, este lugar de acá es el que yo voy a llamar 0. Respecto de masa,
tiene 2,5. Está bien, yo le cambio los nombres. Esto se llama 0. Por lo tanto, de ahí hacia el máximo, ¿cuánto hay ahora? Si esto originalmente era 2,5, el máximo, que antes era 5, o sea, sigue siendo 5 respecto de masa, pero respecto de 2,5, ¿cuánto es? Es 2,5. Entonces digo que el máximo, digamos lo que sale cuando salto es 2,5. Y entonces, de acá hacia masa, ¿cuánto tengo? Y tengo esos menos 2,5 que yo quería. La parte son unos menos 2,5 ficticios, que en realidad es lo mismo porque si me paro a mirar desde acá, de acá a acá hay 2,5, bueno, de acá a acá hay menos 2,5. Entonces es la misma lógica. O se lo podría pensar de 0, esto pasa a 2,5 más 2,5, cuando se descarga, en realidad tiene 5 respecto, es un trabalengua. Así que en realidad esa es la forma de hacer como una masa virtual. Cuando lo arme voy a hacer esto, voy a alimentar el operacional entre masa y la tensión máxima, pero voy a hacer un divisor resistivo para que mi masa de referencia sea la mitad, para que el sistema esté funcionando, que es lo que está pasando acá. Después tendría que ver, bueno, los valores estos de resistencia, porque cuando esto también empieza a ser como una resistencia en paralelo, pero si yo lo hago más chiquito esto, lo que pasa es que también hay más corriente, eso después es en el ajuste fino del circuito. O sea, ahí estoy haciendo lo mismo. Pero fíjense que acá hay un promedio de 2,5. Esto está variando. De hecho, podría poner un operacional, si quiero, acá como seguidor, pero para la finalidad es la misma. O sea, va a funcionar igual como comparador. Entonces, ¿cómo hago la parte del flip-flop ahora? Voy a abrir otra pestaña. Bueno, acá estoy en la plantilla nueva. Voy a hacer el operacional, el otro medio operacional en realidad es uno entero, es el circuito integrado que trae dos. Bueno, este es el otro, el que no estoy usando de oscilador para hacer el flip-flop. ¿Cómo sería? O sea, el flip-flop que va a hacer es cuando yo lo voy a hacer RC, o sea, set, reset. Cuando le pongo una señal en set, se queda prendido por más que la señal se vaya, que era lo que yo quiero. O sea, en algún momento prendió el relé del otro equipo. Bueno, me está diciendo que queda memorizado, digamos. Y el reset es para que se olvide, digamos, para que yo lo reseteo. ¿Cómo es que hago eso? Voy a tener también esto alimentado. Ah, de hecho, voy a hacer lo que estaba haciendo antes. 5 y 0 voltios, con todo este truco que voy a tener que hacer de la media fuente, etcétera, etcétera. Lo primero, como va a funcionar como comparador, de hecho también vamos a poner un LED acá, que esto va a ser como la salida. Esto es lo que voy a ver, bueno, ahí está, porque quedó en el máximo, o sea, está como comparador, pero quedó como autooscilando y quedó solo ahí en el máximo, o sea, está haciendo cualquier cosa, digamos. Voy a ir con dos resistencias, los valores después los puedo discutir, pero dos resistencias donde las voy a poner a masa. Y ahí es como, ¿y cuál gana? Es porque todavía el sistema no está funcionando, digamos, estable. Voy a tener una fuente que va a ser la misma que alimente esto. Lo que pasa es que, insisto de vuelta, no tengo los cables para conectarlo, pero dijimos que esto va a ser así. Voy a tener en el operacional la tensión positiva y voy a tener la tensión negativa que yo la voy a forzar a que sea la masa, o sea, la misma que la de la fuente. Entonces, por eso tengo que hacer la corrección que hice antes. Lo que voy a hacer acá es esto que está conectado a la masa, lo voy a conectar a mi nueva masa, la masa virtual, al cero ficticio, el que yo necesito. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo mismo, acá lo tengo. Tengo el divisor resistivo. O sea que si yo esto lo conecto a la fuente, acá voy a tener la mitad de tensión. Porque dijimos que si tengo 5, acá hay 2,5, acá hay 2,5. De hecho, el sistema se apagó. ¿Por qué? 2,5 en la pata menos le gana a la pata más que está en cero. O sea, a través de una resistencia, pero está en cero. Entonces esto queda apagado y queda apagado para siempre. Si yo acá voy a poner un pulsador. Pulsador. Voy a poner un pulsador. Me lo voy a traer acá.
una de las patas del pulsador lo voy a poner a la fuente, a 5 voltios. Y esa salida del pulsador lo pongo a la entrada más. Cuando yo accione esta llave, esto van a ser 5 voltios que van a venir acá, que van a estar consumiendo, o sea, va a circular corriente de 5 voltios por acá, pero la entrada más va a tener 5. Entonces 5 le va a ganar a 2,5. Entonces se va a poner en 1. El tema es que cuando suelte la llave eso se apaga, porque cuando suelto la llave esto vuelve a 0 y 2,5 le gana. Vamos a ver. Ahí gana el positivo, se prende, tiende la tensión de 5 de alimentación y si suelto se apaga. ¿Qué hacemos si ponemos una resistencia en realimentación positiva? O sea, tomamos una resistencia que salga de la salida, porque cuando está en alta me va a servir para hacer también un divisor resistivo. El tema es que si le pongo el mismo, tengo la misma tensión, entonces le tengo que poner un valor diferente. Si hago esta resistencia, el valor lo discuto después, pero esta resistencia que sea un poquito más chica, por ejemplo, lo que va a suceder, o sea, ahí está en 0. Esto es 0 y es un divisor resistivo entre 500 y 1K. Pero cuando se ponga en 1, la tensión que va a haber acá en el punto medio, como esta resistencia es más grande que esta, acá va a haber más que 2,5. Entonces queda prendido. ¿Se entiende? Porque, a ver, este es 2,5 fijo. Acá va a haber 5. Acá va a haber una tensión. De hecho, vamos a poner un voltímetro para medir. Va a haber más de 2,5 por la relación. O sea, estoy midiendo lo que le pasa a esta resistencia, que en definitiva es lo mismo que va a tener la pata más. Esto, vamos a ponerlo así para que me dé bien con el signo, porque si no va a confundir el signo. Ahí me está dando menos 160 microvolt, está un valor que quedó ahí. Cuando yo conecte, no voy a soltar el switch, voy a conectar. Ahí tengo un valor de 5 porque es lo que está entrando de la fuente. O sea, directamente esa resistencia tiene la tensión de fuente. Cuando yo suelte, voy a tener los 5 que están saliendo del operacional, una fracción menos porque algo se lo queda a la resistencia de 500 ohm. Pero ese valor va a ser más grande que 2,5, entonces va a quedar prendido. Ahí solté y queda prendido. De hecho, quedó en 3,33, que le gana 2,5. Y esto no se apaga más. Entonces digo, pero no se apaga más. Vamos a, que se me fue acá. No se apaga más. Es que hay una manera de que se apague. Si yo pongo acá un mismo pulsador donde ingresan 5 voltios y ese otro cable lo conecto directamente a la entrada negativa, o sea, puenteando esta resistencia, voy a hacer que a la entrada negativa y a esta resistencia haya 5 voltios. Y 5 voltios le va a ganar a 3,33 seguro. Y entonces al haber 0 ya él no puede mantener los 3,33 y cuando suelto se apaga. Entonces toco, se apagó y si suelto queda apagado. Entonces ahí está el set y el reset. De hecho vuelvo a tocar y sigue apagado y sigue apagado y sigue apagado. Entonces cuando toco, acá, esta se pone en alta. De los 5 voltios, una proporción mayor a la mitad, o sea, 2,5 cae acá y se automantiene prendido. Entonces, set y reset. Entonces, este sistema del que yo hablaba, que necesito saber cuándo prende, que prende un relé en otro equipo, utilizo la señal que prende el relé como si fuera este switch. O sea, esos 12 voltios, de hecho lo voy a terminar poniendo en 12 voltios, esos 12 voltios que prende el relé de otro equipo, le voy a decir que vengan acá. Entonces, viene y se queda en alta. Y acá voy a poner un pulsador que yo lo voy a tocar. Le digo, listo, ya está, prendió. Lo toco y lo reseteo para ver cuál es la próxima. De hecho, si prende varias veces no pasa nada. O sea, más que set, no, o sea, más que prendido es prendido y prendido y prendido. Lo que pasa es que yo necesito saber cuándo prende la primera vez. Entonces, ahora me voy a traer el oscilador que hice hace un rato. O lo armo de vuelta, en realidad. Vamos a armarlo acá. Saco esto acá. Y vamos a poner el operacional que teníamos antes. Teníamos este operacional con la tensión que modifico. 5 de máxima, 0. Y teníamos estas resistencias. Insisto que los valores después dependen. De hecho, cuando lo voy a armado en el protoboard van a ser otros valores. Voy a poner el LED.
Y habíamos visto que para que oscile, esto de que cuando apague vaya un valor negativo para que el capacitor descargue hasta ese nivel, para que además sea la frecuencia cíclica, un ciclo de 50%, esto tenía que ir a masa, pero esta masa que esté entre medio de los dos, que en realidad es 2,5. Y entonces, ¿cómo hago? Como esto se va a poner en 5, el divisor resistivo que hacíamos al principio lo hago acá a la salida. O sea, cuando esto se ponga en 5, este va a tener 2,5 y este va a tener 2,5. Entonces, acá es donde conecto y cierro todo el circuito. Y ahí está oscilando. Cuando esto se apague, esto se va a poner en 0 y esto va a equivaler a como si fuera una resistencia de 500 ohms en paralelo, pero a la masa. Que después igual le voy a hacer una corrección con un diodo para, tampoco quiero marear tanto acá, pero una vez que está en 0 y esto se descarga, esto quedó en 0 y no hay forma de que esta entrada sea más alta que esta. Con un diodo además lo voy a corregir, porque voy a hacer como si fuera una trampa, como si fuera un menos 0,7. Entonces, no hay forma de que esto, que va a estar como en un menos 0,7 virtual, sea más grande que esto. Entonces, cuando apago, este era el reset, vemos que esto está oscilando, apago, esto quedó en 0 y esto no oscila más. Entonces, esto es lo que me va a servir a mí para cuando el sistema activa, inicia, queda memorizado y es que empieza a oscilar. Los ajustes finos del valor de resistencias, los capacitores, la frecuencia, cuánto estoy consumiendo, algún capacitor para hacer un pico, o sea, para hacerlo seguro ante un pico, ante una variación, porque cualquier variación que haya acá quizás me lo hace oscilar solo. Todo eso lo voy a descartar ahora para no hacer tan largo el video. Cuando reinicio todo el sistema, de hecho, ahí apreté el botón de reiniciar y está oscilando solo. La primera vez le puedo dar reset, pero por ejemplo, algo del estilo que decía es, por ejemplo, esto así. Si yo pongo un capacitor acá, va a haber un momento cuando arranque el sistema que hay un pico, entonces cuando yo conecto todo me obliga, a ver, lo voy a sacar. Lo voy a sacar y le voy a dar un botón de reiniciar. Van a ver que arranca todo en uno y arranca a oscilar solo. Y arrancó solo cuando nadie le dio la orden. Si pongo este capacitor, va a haber como un pico acá que va a obligar a hacerlo, a dejarlo en cero a propósito. Es como que en el pico de carga del capacitor hay un pico de tensión acá y obligó a hacer como un reset involuntario cuando yo inicié todo el sistema. Me falta poner acá la resistencia para mirar a ver qué está pasando. Voy a poner una resistencia muy alta para que no moleste. Si yo miro esa resistencia, que es lo que arranca, ahí me está dando los 2,5 del sistema que se estabilizó, pero cuando arranca, hubo como un pico, que ese pico me lo mantuvo. Acá prendí una sola vez, pero me lo mantiene, me lo obliga en el reset inicial. Si le doy set, no hay ningún problema. Todo el sistema anda. Y cuando le doy reset, también funciona. Bueno, eso es lo que armé en el protoboard y solamente simplificado con una operacional. Y con una fuente simple. Con una fuente simple y todo este truco, este arreglo, hago que funcione. Ahora lo tengo con una fuente de un cargador de notebook, quizás lo dejo con eso, o puedo poner una fuente de 12 volt o de 5, cualquiera. Bueno, lo muestro en el protoboard paso a paso cómo lo armo. Bueno, entonces acá desarmé todo lo que tenía armado porque la idea es armarlo desde cero. O sea, lo tenía armado para cuando empecé el video. Tengo, bueno, algunos cables me quedaron. El operacional es un operacional doble, en este caso el M4562. Es un operacional de alta fidelidad para audio, o sea, no... Este se puede hacer con cualquier, hasta con un 741 doble, este porque lo tenía ahí a mano. O sea, es un desperdicio usar este operacional para este proyecto, pero de todas maneras va a funcionar. Yo algunas cosas ya tengo conectadas acá. Voy a poner
La pata 8 está conectada con este jumper, esta línea, justo la que dice negativo va a ser la positiva, me van a quedar invertidas, pero bueno, eso no importa. Acá voy a poner, digamos, la fuente, el positivo de la fuente, para que quede toda esta rama conectada. Acá voy a poner el negativo y me llevé el negativo para allá arriba también. Lo primero que voy a hacer es, yo había hecho algún tipo de comentario, pero voy a poner este diodo. Esto es como si fuera un cable, por ahora no importa, así. De esta manera me queda conectado el operacional. ¿Por qué? Es algo que había dicho antes de cambiarle la referencia, pero se puede poner un cable directamente. O sea, la masa va a ir a la masa del sistema, de la fuente, y la parte positiva al positivo. Acá, si bien lo había explicado antes en el simulador, es lo que tengo escrito. Vamos a, primero, el oscilador. ¿Qué valores utilicé? 15K, 100 micros, 1K y 1K. Y utilicé un K2 para hacer el divisor resistivo para la referencia que quede, digamos, en la mitad de la tensión. Como voy a usar una fuente de 19 volts, una de notebook, me va a quedar en casi 10, en realidad un poquito menos porque va a caer por la resistencia, pero va a funcionar igual. Y bueno, y el LED. Entonces, dijimos que entre la salida y la pata negativa, 15K. Lo tenía por acá, acá tengo la R de 15K. Voy a usar el de abajo para, como estaba al principio del video, entre la pata 1 y la salida. Perdón, entre la pata de salida y la pata menos, que 1 es salida y 2 es menos. Después teníamos entre la pata menos y la masa de verdad, digamos, el cero de la fuente, 100 micros. Es este capacitor de acá, 100 micros por 16 voltios. De hecho, después... Bueno. Ahora lo que necesito es la parte del lazo. La parte del lazo era entre la salida y la pata más. Y entre la pata más y la referencia de tensión, que ahora después lo voy a hacer, eran con 2 R's de 1K. Bueno, no puedo, ahí. 1K. Bueno. Y 1K. Iba entre la pata de salida, que es la 1, y la pata más, o sea, la no inversora, que es la 3. Y entre la 3 y la media fuente, que todavía no lo armé eso. Entonces esto va entre la pata 3 y algún lugar donde voy a hacer esa conexión. Entonces, acomodo un poquito esto y lo muestro ahí en la cámara. La parte del lazo negativo es 15K, que va entre 1 y 2. Y va entre 2 y masa. La parte del lazo de la realimentación positiva va entre salida y la pata 3. Y la pata 3 va a la media fuente, que lo había hecho con un K2. ¿Cuáles son las de un K2? Acá. Ah, esta. Esto es 1200. Entonces, ¿cómo era eso? Iba el punto medio donde se juntan las dos, una va hacia la tensión positiva y uno hacia la masa. Entonces, el punto medio es este de acá, entonces va uno entre ese punto y la masa, que la tenía o abajo o arriba, así que la voy a poner acá. Y otra de un K2, creo que acá. Sí, entre ese mismo punto. Y
la fuente, que en este caso el positivo va a estar acá. Esto es para referenciar eso con el cero virtual, digamos. Pero yo esto después lo voy a sacar. O sea, lo voy a sacar porque lo voy a volver a repetir acá. Así que estas dos resistencias, ahora es para mostrar primero una parte y después estas dos resistencias las voy a sacar y las voy a poner a la salida del flip-flop. Voy a traer, tengo, bueno, desde muy lejos, pero tengo un cable largo. Este es un cable de una fuente de notebook que está conectada, que son 19 voltios. Entonces, para mostrar, voy a poner el positivo acá, que esto conectaba de acá hasta acá. De hecho, acá se está colgando el operacional y acá la parte del divisor resistivo de la referencia. Y la masa en esta línea de acá, donde va este diodo, el capacitor y este cable que lleva la masa para allá arriba, porque la voy a utilizar para la parte del flip-flop, si no voy a tener que cruzar muchos cables para abajo. Entonces, lo esperable es que cuando yo conecte esto, a ver si pongo, porque no tengo un alambrecito, se me salió. Vamos a poner un alambrecito acá. Después lo conecto bien, pero como para tocar y mostrar que funciona. Ah, no le puse el LED, si no iba a ser imposible. Voy a poner el LED. Este tiene la resistencia en la parte negativa, o sea, por eso no es que lo estoy conectando al revés. Así que esto va a masa. Y la salida, que la salida es el 1. Bueno, ahí está oscilando. Entonces ya esa parte anda. Ahora vamos a hacer el flip-flop. A ver, el flip-flop lo tenía acá. Dijimos que la parte del lazo de la realimentación... A ver, las dos tenían 22K a masa. Yo elegí 22K. Tanto la pata menos como la pata más. Así que vamos a hacer eso. 22K. Tengo acá una. Ahí, 22K. Tengo otra. Esta también, 22K. Entonces, la pata más es la 5 y la 6. O sea que la pata más es esta. Vamos a ponerlo a masa. Acá está porque se ve que crucé un cable de masa, porque tengo varias salidas acá a masa, si no tendría que cruzar todo hacia la otra punta. La pata más va con 22K a masa y la pata menos hace lo mismo. Va con 22K a masa. Entonces, de acá de la masa está saliendo. No, esto está mal. Acá. Me quedo en el positivo. Ahí. No, otra vez la puse en el mismo lugar. Ahí. Ahí va. La pata más y la menos están con 22K hacia masa. Si miramos qué le pasa a la pata más, cierra el lazo de la realimentación positiva con un K y medio entre salida y masa. Un K y medio tengo acá. A ver. Ahí va. Un K y medio. Entonces, entre la salida y la más. La más era la 5. La salida es el 7. Listo. Esa parte ya estaría terminada. Y a su vez, la pata 5, que es la más, es el set. O sea, cuando yo le ponga la señal de alta ahí, va a quedar prendido. Esto después yo lo voy a alimentar todo con 12 volt porque si no hay que ver si los 12 volt de la señal del otro equipo me llega a ser como alta, pero va a funcionar cuando todo lo ponga en 12, simplemente lo muestro con esta fuente. Y la pata menos me está faltando otros 22K hacia la tensión positiva, que es para justo referenciar en la mitad.
ya había puesto una resistencia de la menos, que era la pata 6, que va de ahí a masa. Me falta otra que vaya de ahí al positivo para que quede la mitad de la fuente. No, esta no es. Esta creo que es. Sí, 22K. Entonces, vamos desde el positivo, que es la línea de abajo, hacia el menos. Entonces, ahora voy a repasar. Ahí quedó. Entonces, la línea de la pata 6 tiene dos resistencias. Una va a la línea de acá, que es el positivo, y otra a la negativa. Y ese también va a ser el punto de reset. Ahí voy a poner el switch para yo apagarlo cuando después me quede la luz parpadeando. Lo que voy a hacer, que acá ya tenía un LED conectado, primero le voy a poner una resistencia para probar de que esto funcione. O sea, cuando pongo el set y cuando pongo el reset, fijarme si funciona o no. Entonces, la salida es el 7. Entonces, de ahí voy con una resistencia hacia el LED. Todavía no estoy conectando esta parte. O sea, cuando ahora lo conecte, esto va a oscilar solo. Y esto vamos a ver si hace el set y el reset. Yo acá tenía hoy un cablecito. Lo había puesto, lo tenía con un diodo soldado. O sea, para esto va a ser casi como invisible. Como la línea de acá de abajo iba a ser el positivo, vamos a poner un cablecito ahí. Y este va a ser el set y el reset. O sea, cuando toque la pata 5. Esta de acá, cuando toque la pata 5 va a ser el set. Y cuando toque la pata 6 va a ser el reset. Acá va a estar el switch. Y la pata 5 va a estar comandada. Si bien obviamente tengo que compartir las masas de los sistemas de ambas fuentes. Va a estar comandada por el equipo exterior. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver si con el set y el reset funciona, prende el LED, para después conectar las dos etapas entre sí. Vamos a conectar esto aquí. Este lo voy a tener con la mano. Este oscila solo. Vamos a poner el set, que era tocar en la pata 5. Voy a tapar así no molesta en el video. Y ahí prendió el verde. O sea que el set funcionó. Si toco de vuelta, igualmente esto es set, set, ya está prendido. Y tocando la de al lado era el reset. Ahí resetea. Entonces, la señal lo deja prendido, por más que yo me quedé mucho tiempo apretando. Sigue prendido. Y la señal apaga. Prende y apaga. Entonces ahora vamos a hacer algo. Vamos a desconectar esto. Y vamos a hacer los que nos faltaba. O sea, al principio acá teníamos la tensión esta de referencia para el oscilador, pero la íbamos a tomar desde acá. Entonces ahora vamos a hacer esto a la salida. Que en definitiva, o sea, este es el LED verde. En definitiva no es más que simplemente cambiar que esta resistencia, la que no va a masa, que vaya a la tensión no directo de la fuente, sino la que entrega este flip-flop. Porque se va a activar solo cuando funcione, o sea, solo cuando esté prendido. Ese arreglo lo teníamos acá. Entonces, no sé si voy a llegar... con este cablecito, porque lo tenía armado diferente antes. Vamos a agarrar. La de masa queda conectada, es esta, donde le tengo que cambiar la tensión. Entonces lo voy a poner... A ver, lo voy a cruzar así por acá. De hecho, creo que llego. Lo voy a cruzar. Esta resistencia la tengo que conectar en la pata 7, que es donde está el LED y donde está, bueno, hay otras resistencias. Ahí. Entonces, sin que se toquen las demás. Ahí, de la pata 7, está saliendo esta que va al LED, simplemente para monitorear, y esta que es parte de la realimentación positiva. Va a este punto, que es la de la masa, digamos, virtual, la referencia del oscilador, y va con otra resistencia masa, que es donde está dando ahí la media fuente. Entonces, ahora cuando conecto debería andar, o sea, cuando encienda se va a encender este LED simplemente para saber si esto está funcionando, y debería oscilar, empezar a funcionar el oscilador. Y cuando lo apago debería apagarse por todo lo que ya explicamos antes. Vamos a conectar de vuelta este cable, que es la alimentación.
Ahí prendió lo mismo que hacía el simulador, que prende, pero ya enseguida se apaga. Y entonces cuando pongo set, me muestra que prendió el flip-flop y empieza a hacer la oscilación. Y al poner el reset, ahí se apaga. Entonces, esto es lo que se va a comandar desde afuera, que es la pata 5, la que ya explicamos antes, donde queda prendido y queda oscilando. Se me está volviendo loco la cámara con la diferencia de luz. Y bueno, y cuando ya vi que el propósito que yo quería, sí, en algún momento se activó ese sistema, voy a tener acá un switch de reset para apagar y decir, bueno, pruebo de vuelta a ver si lo vuelve a hacer. Bueno, esto es lo que quería mostrar, no es un circuito para nada complicado, pero lo resolví con un operacional y después, bueno, habría que ver si se cambian los valores o no, pero es lo que necesito ahora para hacer estas pruebas. Muestro una vez más. Este era el set y el reset. Como conclusión, si bien hay millones de maneras de hacerlo, quería hacerlo simplemente con un operacional sin agregar mucho circuiterío, quizás muchas resistencias hay, pero lo pude solucionar de esta manera.